Buenas tardes, somos del grupo 3. Nuestro PIA es sobre las bases neurológicas de la agresión y la violencia. Bueno, como introducción, la agresión y violencia son conductas complejas que surgen de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Como desde la neurociencia se ha demostrado que estructuras como la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema límbico, estas regulan las emociones y los impulsos, y alteraciones en su funcionamiento junto con desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina y el GABA pueden favorecer a conductas agresivas. Además, experiencias tempranas adversas o el consumo de alcohol pueden intensificar esta desregulación. Y pues comprender estas bases neurológicas es fundamental para la prevención y el manejo clínico y social de la violencia. Soy Margarita y les hablaré sobre el planteamiento del problema de esta temática, en la que nosotros nos enfocamos más que nada en el punto de vista cerebral para comprender el comportamiento humano de una forma más completa y en la que sabemos que no solamente es algo emocional o social, sino que también tiene procesos biológicos detrás que pues esto nos puede ayudar en el futuro a manejar este tipo de conductas o prevenirlas, pues teniendo un fundamento científico y no solamente prejuicios o suposiciones. En estudios sobre el cerebro humano se sabe que la amígdala, la corteza prefrontal y el hipotálamo son muy importantes en este tipo de conductas agresivas, ya que la amígdala nos puede exacerbar por su hiperreactividad y la corteza prefrontal nos ayuda a tener un buen juicio y a no ser tan impulsivos, además de que los neurotransmisores también son muy importantes que también pueden modular o empeorar la situación. Los estudios en animales han sido muy importantes ya que nos han ayudado a entender cómo se generan estas respuestas, ya que pueden ser muy similares a los de los seres humanos como lo son en los roedores y en los primates, aunque la diferencia es que el ser humano tiene un control racional. Bueno, continuando con el planteamiento del problema, a lo largo de los años, las neurociencias y ciencias conductuales han avanzado mucho en el estudio del comportamiento humano. Y la violencia no es solo una reacción o un instinto, sino que es un proceso intersocial que también tiene bases fisiológicas y por tanto son de relevancia médica. Su análisis requiere la participación de distintas disciplinas como la filosofía, sociología, medicina e historia, porque la violencia no puede explicarse únicamente como un proceso biológico. Por eso, al comprender la violencia implica reconocer su complejidad y la necesidad de un enfoque que integre lo biológico, lo psicológico y lo social. Bueno, continuando con lo anterior, la violencia también tiene una dimensión social y bioética. Desde las ciencias jurídicas y conductuales se estudia cómo las personas se relacionan con su entorno y cómo surgen estas conductas violentas dentro de las sociedades humanas. Este análisis parte de la idea de que el ser humano es un ente consciente, racional y libre, o sea, que es capaz de decidir sobre sus actos. Sin embargo, el enfoque de las neurociencias cuestiona hasta qué punto nuestras decisiones y comportamientos están influidos por factores biológicos. Por eso esta reflexión es especialmente importante en la medicina legal y forense, donde se busca entender la responsabilidad y la autonomía del individuo ante estos actos violentos. En las últimas décadas se ha estudiado cada vez más lo que es el cerebro, principalmente zonas como el hipotálamo y la amígdala, ya que pues han estado estrechamente relacionadas con conductas agresivas. Y pues bueno, esto es un factor muy importante, ya que pues se tenía en cuenta que la crianza influía demasiado, pero no, o sea, hay un factor biológico el cual puede influir en las decisiones de conflicto, ¿no? Cómo reaccionamos ante ellas. En este caso, pues podemos observar que las partes del cerebro son muy importantes en controlar prácticamente las conductas, ¿no? En este caso, si el cerebro y la corteza prefrontal llegan a fallar, pues es una alerta, ¿no? Debido a que las actitudes pueden llegar a ser más impulsivas. E incluso aquí la serotonina y la dopamina juegan un papel muy importante, ya que forman parte de una regulación neuronal importante. Aunque las bases biológicas aquí son muy importantes, es necesario tomar en cuenta los traumatismos por lo cual puede llegar una persona a lo largo de su vida, ya sea como tener antecedentes de violencia intrafamiliar o inclusive ser un alcohólico, el cual puede dañar las conexiones cerebrales, lo cual es muy importante en tomar en cuenta para los profesionales de la salud y generar una buena estrategia para llevar a cabo prácticamente el hecho de ya no generar violencia. El objetivo principal de esta investigación es analizar los fundamentos o bases de la agresión o violencia.
identificando las vías cerebrales, neurotransmisores y factores moduladores que están implicados en estas actitudes. Eso tiene como propósito comprender los mecanismos biológicos y psicológicos que influyen en este tipo de reacciones. Este estudio ayudará a favorecer el desarrollo de algunas estrategias preventivas destacables para evitar estas actitudes difícilmente tratables, siendo de igual forma en un enfoque clínico y social. En cuanto a los objetivos específicos de este estudio, tenemos como primer objetivo el describir el papel de estructuras cerebrales como la amígdala, la corteza prefrontal, el hipotálamo y el cuerpo estriado en la regulación de la conducta agresiva. También buscamos examinar la influencia de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA en la modulación de la agresión y la violencia. También buscamos diferenciar los mecanismos neurológicos de la agresión reactiva y la agresión instrumental. También buscamos analizar la interacción entre factores biológicos y ambientales, tales como el trauma temprano, el consumo de alcohol y factores genéticos, en la manifestación de conductas violentas. Y, como punto objetivo final, buscamos explorar las implicaciones bioéticas, clínicas y forenses del estudio de las bases neurológicas de la agresión. De acuerdo a nuestra investigación, surgen dos hipótesis, tanto la hipótesis nula, así como la hipótesis alternativa. En este caso, nuestra hipótesis nula es que no existe una relación significativa entre las actividades de los circuitos cerebrales límbico-prefrontales, los niveles de neurotransmisores, con la manifestación de conductas agresivas o violentas. Esto se le puede añadir también tanto aquellas conductas o influencias ambientales que surjan a lo largo de la vida. Ahora la hipótesis alternativa, siendo la contraparte de la hipótesis nula, sería en este caso que si existe una relación significativa entre la actividad de los circuitos cerebrales límbico-prefrontales con los niveles de los neurotransmisores, con la manifestación de conductas agresivas o violentas. Ya en este caso, todo lo que se llega a estudiar en esta investigación, tanto los neurotransmisores implicados, aquellas estructuras anatómicas con el estudio de su función, así como el componente bioquímico o estas manifestaciones biológicas, si llegan a tener un impacto o una influencia sobre la conducta emocional que se estará estudiando. Un gusto, me presento, soy Germán Mendoza y en este apartado voy a explicar el marco teórico para nuestro proyecto PIA de la materia de medicina forense. Para empezar, el tema que elegimos son las bases neurológicas de la agresión y la violencia y su relación con la medicina forense. Como marco teórico tenemos que entender primero que todo que para explicar este tipo de ramas de la neurociencia y su aplicación en la medicina legal y forense, debemos comprender las bases fisiológicas y científicas de los aspectos conductuales de agresión y violencia de los sujetos criminales. A su vez, hemos elegido subtemas para esta tarea. Por lo tanto, los subtemas que hemos elegido son la agresión y la violencia desde una perspectiva neurobiológica y forense, circuitos cerebrales implicados en la conducta agresiva, neuroquímica de la agresión, factores ambientales, tanto en relación a la epigenética y a la criminología, y hallazgos en modelos animales, sobre todo de carácter experimental, y lo más importante, su aplicación legal, tanto para procesos penales como procesos de rehabilitación o de enfoque a la hora de abordar estas temáticas criminológicas. Ahora, como primer abordamiento, entenderemos la agresión y la violencia desde una perspectiva neurobiológica y forense. Desde el apartado legal y fusionado a los aspectos cognitivos y conductuales, entendemos la agresión y la violencia como manifestaciones de una conducta orientada a causar daño, y la violencia constituye su forma más extrema con repercusiones y consecuencias legales y pues, a nivel social entre diferentes individuos. Ahora, para el tipo de agresión que se entiende dentro de la medicina legal y forense, así como desde las cuestiones neurobiológicas o neurocognitivas, entendemos la violencia reactiva como un proceso impulsivo, más desarrollado a cuestiones instintivas, agresivas, reactivas, sobre todo
de carácter primitivo, mientras que la instrumental es una violencia mucho más planificada, más coherente, más racional y sobre todo que se separa de este carácter impulsivo de la agresión reactiva, sino que más bien es calculadora, mayormente planificada y tiene una base de raciocinio detrás, lo que la diferencia de un simple arranque de impulsividad o de ira. Ahora, en este momento que entendemos la definición de agresión y violencia desde una perspectiva neurocognitiva conductual y médico-legal, podemos pasar a explorar los circuitos cerebrales implicados en esta conducta agresiva. Señalamos principalmente tres: la amígdala, la corteza prefrontal y la relación entre el hipotálamo y el cuerpo estriado. Cuando hablamos de la amígdala, hablamos principalmente desde las neurociencias como el centro de impulsividad, agresión y sobre todo reactividad cerebral por excelencia en el cerebro. Hablamos de que esta estructura se encarga principalmente de la génesis o el origen de emociones, sobre todo de carácter impulsivo, primitivo, reactivo, y cuando hay una hiperinhibición de este carácter, se relaciona sobre todo a la hiperactividad de conductas antisociales. Cuando hablamos de la corteza prefrontal, hablamos del principal centro inhibidor de estas conductas impulsivas. Hablamos de un centro de razón, de autocontrol, de autoconocimiento, de dominio y sobre todo de autorregulación del comportamiento. Cuando esta corteza se ve vulnerada o su actividad se ve inhibida, podemos presenciar estos arranques de impulsividad, sobre todo por esta falta de inhibición consciente. Ahora, cuando hablamos del hipotálamo y el cuerpo estriado, hablamos de un proceso similar al que se veía en estos dos pasados circuitos. Sin embargo, su enfoque es sobre todo para cuestiones de carácter emocional y sobre todo sentimental, ¿no? Habla de una parte, sí, impulsiva o relacionada a las emociones, pero no emociones entendiéndose como arranques impulsivos primitivos que podría tener un animal, por ejemplo, sino ya hablamos también de sentimientos, cuestiones de procesos racionales, sin embargo emotivos, que están dentro del ser humano. Entonces, la relación entre estos dos y su inhibición nos da, por ejemplo, trastornos de carácter afectivo. Y es relevante mencionar que en el campo de la medicina legal y forense, un traumatismo o una disrupción de la integridad de la corteza prefrontal nos da un indicativo de una predisposición marcada a la actividad violenta. Factores ambientales, epigenética y criminología. La agresión no solo surge por causas biológicas, sino también por el entorno. Sabemos que las experiencias adversas en la infancia son las que más afectan. En este caso podría ser como los traumas infantiles, abuso físico o emocional y el consumo de alcohol y sustancias. Principalmente el abuso de alcohol y sustancias son los factores que hacen que la capacidad de autocontrol disminuya porque afecta a la corteza prefrontal. Desde el punto de vista biosocial, se entiende que la combinación entre vulnerabilidad genética y el ambiente hostil son los que más afectan. En otras palabras, no basta con tener solo una predisposición biológica, sino también el ambiente es lo que hace que crezca y se desarrolle y determine la expresión de violencia. Al hablar de los factores que están implicados en una conducta agresiva o violenta, también se llega a determinar que el estudio genético ha demostrado que llega a tener una relación sumamente importante con el desarrollo de una conducta agresiva a lo largo de la vida. Tenemos dos principales, se han llegado a determinar más, pero estos son los más importantes. Tenemos a la monamina oxidasa A, siendo el primer caso en el cual este gen es de mayor relevancia, ya que es el que más frecuente se llega a ver alterado y se ha demostrado con mayor certeza que sí llega a tener una relación importante con el desarrollo de una conducta agresiva. La principal ubicación es el cromosoma X y esto es importante de determinarlo, ya que siendo de esta forma afecta
mayormente a los hombres más que a las mujeres por meramente carga cromosómica, tanto XY en los hombres como XX en las mujeres. La principal función de esta misma es degradar la serotonina, dopamina y la noradrenalina. Es importante también determinar su tipo que está más preestablecido o que está mayormente afectado, que es el MAOAL, que es el de Low Activity, por sus siglas en inglés, haciendo que haya una menor actividad enzimática, de esta forma promoviendo mayor actividad de neurotransmisores. Aquellas personas que tengan alguna alteración de la monoamina oxidasa A de Low Activity con ligado a un maltrato infantil durante el desarrollo de la infancia, tiene una mayor probabilidad de desarrollar agresividad o conductas violentas en cuanto a la sociedad. Y en su contraparte, pues ya en el caso de que se encuentre alterado el gen, pero no haya ninguna infancia o maltrato infantil, que en este caso ya sea una infancia estable, no habría un desarrollo de conductas agresivas en la persona. También se encuentra otro gen importante que es el SLC6A4, que es prácticamente el transportador de la serotonina. En este caso está una variante relevante que es el short S, que este tiene una menor captura de la serotonina, por lo tanto, este provocaría una amígdala hiperactiva con emociones mayormente intensas. Es por ello que tendría un aumento de la reactividad sobre cualquier situación de estrés o frustración. Esto ya pues determina que provocaría una posible ira extrema o explosiva, así como un mayor riesgo de agresión reactiva. Y de esta forma, simplemente la persona actuaría en forma de impulsos. Mi nombre es Ana León. Les voy a presentar resultados y discusión. Con toda la recopilación de información y la investigación que realizamos base al tema, nos damos cuenta que la agresividad no solamente es una conducta que una persona puede adquirir a lo largo del tiempo, sino es algo que puede tenerlo desde que nació, literalmente. Puede ser algún defecto o una falla neurológica, mejor dicho, una falla neurológica, donde nuestro cuerpo, o mejor dicho, el cerebro, no logra controlar 100% las zonas que pueden desatar esta agresividad. Las zonas que pueden desatar la agresividad es la corteza prefrontal, sistema límbico y las amígdalas, porque estas son zonas que em, manejan emociones, recuerdos y conductas primitivas. Entonces, si nos damos cuenta, la agresividad es una conducta, pues, no favorable para la persona porque puede traerle muchos problemas. Entonces, podemos decir que las personas que son agresivas no son agresivas porque quieren o porque eh, se exaltan muy rápido, sino porque su cerebro no se lo permite, no permite controlarse rápidamente. Entonces, por ende, las personas tienden a tener estas conductas. Entonces, ante las investigaciones nos damos cuenta que hablan mucho sobre la estimulación o sobreestimulación de estas zonas y al haber estas sobreestimulaciones nos podemos dar cuenta que la persona muestra conductas agresivas. Obviamente, antes de ellos debe haber un caso, una acción para desatar esta reacción. Por ende, las personas con conductas agresivas y que esto se deba a un problema o una inestabilidad neurológica, nos damos cuenta que batallan mucho para poder tener este cambio o mejor dicho, o este control de sus emociones, porque principalmente lo que maneja más una reacción agresiva son las emociones. Por eso, este es un tema que debe llegar a todo el mundo para nosotros tener en cuenta que una persona agresiva no es agresiva porque quiere, sino porque su cerebro tiene una inestabilidad y necesita ser controlada con tratamientos.
ya sea medicamentos o alguna terapia. Entonces, por ello, a esas investigaciones y a futuras investigaciones que pueda haber y a la ciencia y a la medicina de hoy en día, podemos darle una solución o un tratamiento oportuno a estos pacientes para que tengan una mejor calidad de vida, porque sabemos que las personas agresivas tienden a perder muchas amistades, se tienden a alejar de todos, porque les es muy difícil controlar sus emociones, controlar esos ataques de ira por cualquier cosita. Entonces, ayudarlos a poder manejar unas buenas emociones bajo un tratamiento sería lo mejor para ellos y mejorará su calidad de vida. Como conclusión tenemos que la agresión pues va a estar dada por diversos factores en conjunto, tanto biológicos, psicológicos y sociales. Estructuras implicadas como lo es la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema límbico, que son puntos clave para el control de las emociones, al haber un daño o alguna lesión en estas áreas en específico, pueden aumentar o propiciar una conducta violenta. Se ha demostrado que los neurotransmisores tienen un factor también importante en este tipo de conductas. Niveles bajos de GABA y serotonina tienden a aumentar la impulsividad y exceso de dopamina tiende a causar estos actos violentos. También se ha visto factores ambientales como lo podría ser el alcoholismo y el trauma infantil, que tienen una interrupción en este circuito de neurotransmisores y que también pueden potenciar pues la agresión. Por lo tanto, se confirma la relación entre la actividad cerebral, los neurotransmisores y la conducta violenta. Este conocimiento pues es de importancia clínica, social y forense porque nos ayuda a tener una evaluación más justa y tener programas de rehabilitación basados en la evidencia científica. El presente trabajo sobre las bases neurológicas de la agresión y la violencia ofrece una amplia integración que une tanto conductas como aspectos biológicos y factores sociales que nos llevan a comprender el origen de este tipo de acciones violentas. También destacan estructuras anatómicas que participan en la regulación de las emociones o simplemente participan en el sistema emocional, como lo son la corteza prefrontal, el sistema límbico, la amígdala y neurotransmisores como lo son la serotonina, el GABA, la dopamina, entre otros. Estos hallazgos nos permiten avanzar en programas de rehabilitación neurológica, en estudios de neuroimagen y en terapias de intervención temprana o de prevención ante ese tipo de acciones, además de que el trabajo ofrece un ligando con la medicina forense, ya que relaciona la neurobiología con la agresión que tiene algún tipo de responsabilidad penal. Este trabajo también nos ofrece herramientas que nos permite distinguir el tipo de agresión intencional con el tipo de agresión que deriva de una alteración neurológica. En conjunto, esta investigación promueve una justicia más informada científicamente hablando, integrando la biología y el entorno en el estudio de la conducta humana.